Tomen todas las notas que puedan y estudien. Algo que me impactaba preparando este tema es que el Espíritu Santo es una persona. Amén. Tú tienes que saber que el Espíritu Santo es una persona. Amén. Y si yo no me alimento, ¿qué sucede si no me alimento? ¿Qué sucede si tú no? A veces duramos unas cuantas horas sin comer y te duele la cabeza, andas desesperado, ¿verdad que sí? ¿Qué sucede cuando no alimentamos? Imagínate esa persona del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y si no la alimentamos, ¿cómo se siente? Por eso hay tantas situaciones adversas en las vidas de los cristianos porque no alimentan al Espíritu Santo. Pero hoy, la clase número 11, ¿cuánto conozco del Espíritu Santo? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta noche. Te doy gracias por el poder de tu palabra. Te doy gracias porque tú nos estás preparando para un propósito. Tú nos estás preparando para un objetivo. Tú nos estás preparando para seguir haciendo grandes cosas. Por eso recibimos esta palabra con denuedo. Recibimos esta palabra con excelencia. La atesoramos no en nuestras mentes, pero en nuestros corazones. Y declaramos, Señor, que a través de esta palabra recibimos una unción especial por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Las escrituras como base que hemos estado usando en estas semanas del Espíritu Santo, las encontramos en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 8 al verso 10, donde dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro el verso 9, fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Durante todas estas semanas que hemos estudiado, cada uno de los dones espirituales, tenemos que saber que todos son importantes. ¿Y por qué son importantes los dones espirituales? ¿Por qué son indispensables en nuestra vida cristiana? Esas preguntas nos las debemos de hacer cada vez que escuchamos del Espíritu Santo, cada vez que escuchamos de los dones espirituales. Cada uno de nosotros debemos hacernos una pregunta. Amén. ¿Por qué son importantes los dones espirituales en mi vida? Si nosotros no conocemos los dones espirituales, escuchen, si nosotros no conocemos los dones espirituales, creo que muchos van a estar de acuerdo conmigo. Por eso es la responsabilidad de estar capacitándonos con los dones espirituales. Si no conocemos los dones espirituales, nos vamos a conformar con tener una vida religiosa. Hay demasiados religiosos. Dios no quiere religiosos, Dios quiere personas llenas del poder del Espíritu Santo. Amén. Llenos del Espíritu Santo. Amén. Sin conocer los dones espirituales, solo tenemos una vida religiosa. ¿Qué sucede cuando tenemos una vida religiosa? ¿Van a estar de acuerdo conmigo? Y por nuestra mente vaga, y es cierto, porque yo conozco fulano, sutano, que tiene muchos años de cristiano, y siempre está dependiendo de otro para que ore por él. Siempre está dependiendo del hombre que lo ayude, y no depende de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Verdad que sí conocemos a muchos? No estamos criticando, pero es mi responsabilidad y la responsabilidad de nosotros como ministros capacitarlos con el Espíritu Santo. Amén. Ok. Si no conocemos, entonces vamos a tener solamente una vida religiosa y vamos a estar dependiendo de lo que el hombre y el sistema del mundo nos pueda dar. En otras palabras,
Sin el poder del Espíritu Santo, aleluya, nuestras vidas solo seremos mendigos en el mundo. Y vamos a vivir de las migajas que el mundo nos da. Dios quiere que nosotros los cristianos seamos la diferencia. Quiere que seamos la diferencia. Tú y yo no tenemos que mendigarle al mundo. El domingo durante la enseñanza de la sanidad, ¿qué decía el Espíritu de Dios? Es tu decisión. ¿Decides ser sano por Dios? ¿O decides ir y a esperar 5 horas que te atiendan? Amén. ¿Cuánto nos angustiamos? Yo pasé por una angustia tremenda cuando a mi hija le detectaron el cáncer. Idas al hospital, esperar horas en el hospital, y todo, y mi hija se empeoraba. Eso es lo que el mundo te da. ¿Cuántos están contentos con un estilo de vida que el mundo te da? Yo ya era un creyente, tenía 2 años, 1 año, algo así, de conocer de Dios. Y estaba conforme con lo que el mundo me estaba dando y la ciencia me estaba dando. Y la ciencia me dijo, casos como tu hija hay 5 en Estados Unidos y los 5 se han muerto. Pero gracias a Dios que me llevó a un lugar donde pensé escuchar de fe. Y el cáncer de mi hija, Dios la operó. Si lo que no hizo el hombre y la ciencia, lo hizo Dios. Por eso nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Si no somos llenos, vamos a estar mendigándole al mundo o vivir de las migajas que Él tiene. Con el poder del Espíritu Santo, nosotros somos los que dominamos al mundo. Amén. Solo veamos y meditemos los 9 dones espirituales. Veamos lo que son los 9 dones espirituales. Mientras yo lo estudiaba, venían a mi mente los 3 primeros. Y yo decía, si yo logro desarrollar estos 3 primeros, los otros 2 van a venir con más facilidad a mi vida. ¿Cuáles son los 3 primeros? Palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Yo decía, gloria a Dios, wow. Palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Y decía para mí, si yo logro desarrollar palabra de sabiduría, palabra de ciencia, mi fe va a fluir. ¿Sí? Mi fe va a fluir. Porque la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia y la fe son el concepto más poderoso para que nosotros podamos tener éxito en todo. Porque en palabra de sabiduría siempre vas a hablar conociendo lo que Dios tiene. La palabra de revelación, Dios te va a revelar lo que es tuyo. Y fe va a hacer que se manifieste en tu vida lo que la revelación y la revelación y la sabiduría tienen para ti. Fe va a hacer que se manifieste. Sin eso, vamos a tener una vida religiosa. Ay, si Dios lo permite, cuando Dios quiera. Bueno, si es la voluntad de Dios. Es que Dios me puso una prueba. Es que, ¿verdad? Muchas excusas hay en la vida de muchos cristianos porque no han desarrollado los dones espirituales. Con 3 que desarrollemos. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y fe. Con esos 3 comencemos a irlos desarrollando toda nuestra vida. ¿Qué sucede inmediatamente después que nosotros comenzamos a desarrollar ciencia, sabiduría, fe? Porque todos nos sabemos, segunda de Timoteo 1:7, todos nos lo sabemos. Pero como no tenemos ciencia, revelación y fe, constantemente tenemos miedo. Timoteo nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu sino espíritu de poder, dominio propio y amor. ¿Cómo actuamos cuando nos ofenden? Decimos que tenemos no Dios de espíritu de cobardía, pero cuando nos ofenden se nos olvida que Dios nos dio amor, nos dio templanza y nos dio poder.
Por eso es importante que desarrollemos el Espíritu Santo en nosotros y su poderío. Amén. El Espíritu Santo en nosotros es el que nos ayuda a desarrollar la fe necesaria para vivir el estilo de vida que Dios ordenó para cada uno de sus hijos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas personas cristianas no pueden obtener de Dios porque no conocen el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Están de acuerdo? De nuevo, no critico. Dios nos ha dejado lo mejor. Muchas personas cristianas no pueden obtener de Dios porque no conocen el poder del Espíritu Santo. Solo pueden asistir a reuniones de adoración, oración, evangelismo, escuchar de la palabra de Dios cuando tengan tiempo o cuando se sientan bien. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad que hay miles, millones de cristianos? Ay, no, es que no me siento bien porque no conocen el poder del Espíritu Santo. Es que no tengo tiempo, no conocen el Espíritu Santo. Es que, amén. Por eso estamos viendo que el mundo está tomando mucha ventaja aún en los cristianos. Satanás está sentado en tus riquezas, en tu salud, y tú no haces nada para quitárselas. No digo ustedes, otros cristianos. Ustedes están aprendiendo y están quitando lo que él les había robado. Amén. Ok. Tenemos que ver bien los dones espirituales. ¿Y en qué nos pueden ayudar esos dones espirituales? Si nosotros no conocemos los dones espirituales, aleluya. Wow, van a estar de acuerdo conmigo en muchas cosas que el Espíritu de Dios está hablando aquí. Si los cristianos no conocen realmente los dones espirituales, aunque tengan 20 años de cristianos, si no han conocido realmente los dones espirituales, esos 20 años los tienen perdidos. Han sido años perdidos. Enfermos, pobres, aleluya. Amén. No pueden obtener. Oran constantemente por sus hijos y los hijos no les interesa. Pero si conoces el poder del Espíritu Santo, obtienes y sabes todo lo que te corresponde a ti. Lo obtienes por el poder del Espíritu Santo, la tercera persona que vive dentro de ti. Amén. Sin conocer los dones espirituales vas a tener muchos días perdidos. Días que pudiste vivir en victoria, pero por falta de buscar cómo vivir en la cuarta dimensión, hemos obtenido muchos días, meses, años perdidos. Amén. Tenemos que reflexionar, hermanos. Tenemos que reflexionar. Le doy gracias a Dios porque mis primeros 6 años, no puedo decir que son perdidos porque fue el inicio, pero yo no podía obtener nada. No podía obtener hasta que empecé a caminar en fe, escuchar a ese hombre de Dios de fe. Entonces empecé a ver manifestaciones de lo que la palabra de Dios tiene. Dejé de perder días y empecé a ganar días. Amén. ¿Se acuerdan qué dice Joel 2:28? Amén. Vamos a ir primero a Hechos 2:17 para confirmar que muchos cristianos están perdiendo días. Amén. En los postreros días, dice Dios, voy a derramar. ¿Qué va a derramar? ¿Cuándo son los postreros días? Ahora. ¿Cuándo comenzaron los postreros días? A los 2000 años, cuando Jesucristo ascendió al cielo. Ahí comenzaron los postreros días. Ahí comenzaron los postreros. Ahí de ahí para adelante, ningún cristiano debió haber perdido días. Porque dice, en los postreros días, el Espíritu vendrá sobre toda carne. Hechos 1:8, recibirás poder cuando haya venido sobre de ti el Espíritu Santo. Amén. Recibirás poder. Derramaré
sobre toda carne. Esto incluye ancianos, jóvenes y niños. Sobre ellos, sobre todo, cae una unción, cayó la unción del Espíritu Santo. Sobre ellos, cuando en los postreros días, cuando Jesús ascendió y los discípulos vinieron a aquel lugar donde Jesús les dijo que no se apartaran, ahí recibieron, amén, recibieron el Espíritu y también sus hijos, las mujeres también hijas y todos los jóvenes. Entonces nuestros jóvenes van a ver visiones y los viejos van a soñar sueños. Por eso nosotros tenemos que dejar de perder días, llenarnos del Espíritu Santo. Los días que perdiste, te pido perdón, Señor, por esos días que perdí. De ahí en adelante me lleno del Espíritu Santo. Satanás, me vas a regresar esos días perdidos porque viví en ignorancia. Pero estuve en una iglesia 10 años. Si no te hablaron de lo que te están hablando aquí, tengo que decirte que perdiste esos 10 años. Dios sí te dio algo por su misericordia, pero no pudiste obtener todo completo porque perdiste muchos años. Amén. Después de que Jesús ascendió al cielo, comenzó el movimiento poderoso del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios porque esto así sucedió? Amén. A esto se refiere cuando dice en los últimos días. Cada persona que recibe a Jesús como Señor y Salvador, cada persona que recibe a Jesús como Señor y Salvador, entra en los últimos días, donde estaremos manifestando el poder del Espíritu Santo. Amén. Nosotros fuimos llamados, escogidos, para que en los últimos días, aleluya, tenemos que enfocarnos. Amén. Tú fuiste escogido en los últimos días para que toda tu descendencia manifieste el poder del Espíritu Santo. Toda tu descendencia. Toda tu descendencia. Dije, toda tu descendencia tiene que manifestar el poder del Espíritu Santo. Amén. Esto viene a nuestras vidas. Esto va a venir a nuestras vidas por el hambre que tú y yo tengamos de los 9 dones del Espíritu. Tenemos que tener hambre por esos 9 dones del Espíritu. Amén. Cuando nosotros tenemos hambre por esos 9 dones del Espíritu que están en nosotros, vamos a aprender a operar en ellos. Amén. Pero imagínate qué sucede cuando no tenemos tiempo de siquiera asistir una vez a un servicio y poner a total atención cómo se van a manifestar los dones en la vida de las personas que no asisten a las reuniones como esta para oír del Espíritu Santo. No, si no tenemos tiempo, vamos a seguir viviendo o teniendo. Yo te voy a decir lo que Dios me dictó. Yo ya no voy a tener miedo de lo que Dios me diga que diga, porque yo tengo que pagar las consecuencias con Él. Amén. Anteriormente me daba miedo, no, y si digo eso se van a ir. Pero un día que yo le dije, Señor, si yo hablo eso se van a ir de todas maneras. Tienes razón. Tienes razón. Amén. Si nosotros no buscamos los 9 dones espirituales que están en nosotros y no aprendemos a operar en ello, no vamos a saber cómo funcionan. Pero si no tengo tiempo de buscarlos, escudriñarlos, vamos a seguir viviendo o vamos a seguir teniendo una vida mediocre, una vida religiosa, esperando que un día Dios se acuerde de mí. Dios, ten misericordia de mí. Dios, ten misericordia de mí. Dios te va a decir, ve y estudia los 9 dones espirituales. Úsalos en tu vida. Aunque sea, dame algo, Señor. Joel 2:28. Después de esto, la profecía que Joel dijo en 2:28 se cumplió en Hechos 2:17. Y después de esto,
derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, nuestros jóvenes verán visiones. Gracias a Dios que yo entro en la categoría de jóvenes, por eso tengo muchas visiones. Aleluya. Aleluya. Amén. Ok, ya vimos los 3 dones espirituales. Amén. Tenemos que recordar siempre que, no voy a decir son los más importantes, pero comencemos con esos. Comencemos con palabra de sabiduría, palabra de ciencia y fe. La palabra de ciencia y sabiduría, ¿cómo viene la palabra de ciencia y de sabiduría? Señor, dame sabiduría y Dios te la da. Señor, dame fe y Dios te la da. Señor, revélame tu palabra y Dios te la revela. No, así no vienen. Así no vienen. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. La sabiduría viene también porque estés meditando la palabra. Porque lees la palabra, medita la palabra, memoriza la palabra como en la clase de fundación y estás aprendiendo la sabiduría de Dios, porque no estás aprendiendo la sabiduría humana. Ay, qué flojera meditar 3. Entonces no quieres aprender la sabiduría de Dios. Amén. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Cómo viene la sabiduría? Por meditar. ¿Cómo viene la revelación? Por meditar la palabra de Dios. También por asistir a una iglesia donde te hablen de fe, te hablen de la revelación. Eso te va a ayudar para seguir aprendiendo más del Espíritu Santo y desarrollar la sabiduría, desarrollar la ciencia y desarrollar la fe. Amén. Una vez que nosotros entendamos la palabra de ciencia, una vez que nosotros entendamos la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría, después viene la fe. Yo ya entendí la palabra de ciencia, viene por meditar, la revelación viene por meditar, ahora la fe viene por el oír. Cuando yo escucho la sabiduría de Dios, mi fe. Amén. No importa la circunstancia, la situación, no importa tu grado escolar, los discípulos, ninguno de ellos era un teólogo. Todos ellos eran trabajadores. Y recibieron palabra de ciencia, palabra de sabiduría y recibieron fe. Amén. Una vez que tú y yo entendemos ciencia, sabiduría, va a venir la fe. Fe no va a poder manifestar. La fe no se va a poder manifestar en nuestras vidas sin tener los primeros 2 dones espirituales, ciencia y sabiduría. Amén. Hermanos míos, cada creyente nacido de nuevo, a cada uno de nosotros que estamos aquí, a los que están escuchando por Facebook Live, si han recibido a Cristo como Señor y Salvador, a todos se nos dio los mismos 9 dones espirituales. A todos también, de acuerdo a Romanos 12:3, a todos se nos dio una misma medida de fe. De acuerdo a esa medida de fe que se nos dio en Romanos 12:3, esa medida de fe se nos dio para comenzar a desarrollar ciencia, sabiduría, y la fe viene por consiguiente de que nosotros oremos, de que nosotros meditemos la palabra de Dios. Amén. Entonces, estamos viendo que cuando Joel 2:28 y Hechos 2:17 habla de los últimos días, a esto se está refiriendo de los últimos días. No se refiere a los días que tú estás perdiendo por no alimentarte de tu espíritu con la palabra de Dios. Esos días perdidos probablemente no los vas a recuperar. Los últimos días está cuando tú te alimentas y empiezas a hacer milagros. Estás viviendo los últimos días. Cuando tú aplicas los principios de prosperidad y comienzas a ser próspero, estás viviendo los últimos días, porque en los últimos días había un avivamiento. En los últimos días iba a haber un gran poder y manifestación del Espíritu Santo para tu vida. En los últimos días tú vas a estar preparado para cuando la trompeta suene, te vas. Eso está dentro de los últimos días. No de los días que perdiste. De hoy en adelante no vamos a perder más días.
No vamos a perder más días. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Dónde estamos? En los últimos días comenzó hace 2000 años. Tú y yo hoy tenemos el privilegio de estar viviendo en los últimos días. La venida de nuestro Señor Jesucristo cada vez está más cerca. Estamos cerca de su regreso. El mover de Dios se está acelerando porque su venida está cerca. Ustedes han notado en esta iglesia las cosas que están sucediendo, los milagros que están sucediendo, las maravillas que están sucediendo. El Espíritu de Dios se está acelerando como nunca antes se había movido, porque la venida del Señor está cerca. No pierdan más su tiempo, no pierdan más días. Estamos en los últimos días. En tus últimos días tú vas a hacer milagros en tu casa. En los últimos días ya no te vas a angustiar porque tu hija, tu hijo de 3, 4, 5, 6 años, 15 años, 14 años se enfermó. Tú te quedas tranquilo, pones la mano sobre de él, fiebre te vas en el nombre de Jesús y la fiebre se va. Estás en los últimos días. Los últimos días son llenos de milagros. En tu casa, tu nevera está vacía. No, la provisión de Dios llena esa nevera, Padre, y se llena. Estás en los últimos días. En tu cuenta de banco están 0, 0, 0, 0, 0. Pero ahora yo le voy a poner un 1 para que sean 100,000. Estás en los últimos días. En los últimos días sucederán milagros. Hace 2000 años, el domingo veíamos, ya Dios no te va a sanar porque te sanó hace 2000 años. Hoy estamos en los últimos días donde tú ves milagros. En los últimos días que estamos, acuérdate, Satanás fue puesto debajo de tus pies. ¿No dice así Efesios, Filipenses? ¿Sí? Entonces, si Él está puesto bajo tus pies, estás viviendo los últimos días. Pero cuando dices, ay, Satanás me atacó, Satanás me persiguió, estás en los últimos días, pero los últimos días perdidos. Y vas a seguir perdiendo días. Hoy en los últimos días tienes victoria cada día. Amén. Aleluya. Estamos viendo hoy en día, hermanos, porque se está acelerando el mover del Espíritu Santo de una manera que no nos imaginamos. Hace muchos años no teníamos internet ni redes sociales. La tecnología no estaba como ahora, pero gracias a Dios, a través de la tecnología podemos tener a miles de personas conectadas, dándoles el mensaje de Jesucristo y su venida. Hoy tenemos aviones para viajar y llevar el evangelio. Estamos en los últimos días. Hoy agarras este mensaje, lo compartes con tus familiares, ellos comprenden, ay, gracias Dios, porque los días perdidos se acabaron. Hoy estoy en los últimos días donde tienen que suceder milagros, señales, prodigios, todos los días de mi vida. Amén. Aleluya. Estamos en los últimos días del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo debe de seguir siendo poderoso. Amén. Estamos en los últimos días donde Dios, amén, debe ser exaltado por el Espíritu Santo. Si tú platicas con algún cristiano de denominación, lo que más exaltan es su denominación. ¿Han escuchado? Sí han escuchado, porque hoy yo escucho, cada miércoles escucho. Exaltan su denominación. Si hacen un congreso de las iglesias de Dios, te hablan mucho de su iglesia de Dios, de su denominación y de su concilio, pero no te hablan del Espíritu Santo y de los últimos días. Los últimos días sucederán ya vimos en Joel y ya vimos en Hechos.
En los últimos días tus hijos van a ver visiones. No le digas a tus hijos, cállate si tú ni a la iglesia vas. A ver, dime qué te dijo Dios. Amén. Tus hijos verán visiones. Los ancianos también. Tus hijas también van a ver visiones. Porque el último día, ¿qué sucedió? Fue derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Si tú traes a tus niños, a tus hijos y reciben a Jesús, en ese momento el Espíritu Santo de Dios es derramado en su vida. Y están preparados para recibir visiones. Están preparados para recibir sueños. Amén. Esos son los últimos días. Amén. El mover del Espíritu Santo debe de ser poderoso en nuestras vidas. Estamos en los días donde Dios, por el Espíritu Santo, debe de ser exaltado. En lo personal, yo siempre pongo mucha atención en los cánticos, porque hay unos que me irritan. Y si yo me irrito, es obviamente que el Espíritu Santo se irritó. Amén. Algunos todavía siguen sacando cánticos del Antiguo Testamento que te irritan, hablan de tristeza, de dolor y los cantan con una pasión. ¿Cuántos han oído el alfarero? Dios te destruye. ¿Tú crees que Dios te va a destruir? Y lo cantan con pasión. Esos a mí me irritan, yo no los canto. Y no los debes de cantar ni oír. Hello. Analicen lo que cantamos. En los últimos días, Dios no te va a destruir. En el Antiguo Testamento probablemente lo hacía, hoy no. Porque si Él te destruye, se está destruyendo a Él mismo, porque tú estás lleno del Espíritu Santo. Y si Él te destruye para hacerte nuevo, entonces quiere decir que Dios hizo un defecto cuando te hizo. Ahora te va a destruir y te va a hacer nuevo. Amén. Entonces, en los últimos días, la llanura del Espíritu Santo nos renueva. Hoy nos vamos con una llanura del Espíritu Santo. Mañana tenemos un nuevo día llenos del Espíritu Santo. Lleno de poder. Lleno de victoria. Primero que te levantas, Señor, gracias. Y si oras en el Espíritu, levántate orando en lenguas y tú vas a ver el poderío. Dios te empieza a mostrar cosas que nadie puede ver más que tú, porque tú le oraste a Él en el Espíritu. Ese es el poderío, esa es la majestuosidad de nuestro Dios. Y ese es al Dios que nosotros le servimos. Amén. Debemos de ser parte, aleluya. Cada uno de nosotros, hermanos, en este tiempo, debemos de ser parte de lo que el Espíritu de Dios está haciendo en estos días. Para conectarnos con el Espíritu Santo, tenemos que venir y dejar. Aleluya. Gloria a Dios. Wow. Muchos cristianos tienen al Espíritu Santo en una caja adentro, limitado. Hermano, ore por su sanidad. No, es que yo no tengo ese don. Ore para que sea próspero. No, es que yo no creo en el evangelio de prosperidad. ¿Sí? Tienen al Espíritu Santo limitado en una caja. Nosotros no tenemos que limitar al Espíritu Santo. No lo tenemos que limitar. Amén. Para poder conectarnos con el Espíritu Santo, tenemos que venir y dejarlo. Dejar de estar poniéndolo en una caja y limitarlo. Hoy hay demasiadas iglesias muy modernas y muchos quieren copiarlos. ¿Cuántas podemos ver iglesias muy modernas, muy bonitas y muchos quieren copiarlos? El Espíritu Santo tiene que ser exaltado en todo lugar. Darle la primicia al Espíritu Santo. Amén.
Olvidemos de copiarlas, sigamos el movimiento fresco que el Espíritu Santo trae en cada servicio y en cada vida. Amén. Porque nos podemos olvidar de lo poderoso que es el Espíritu Santo y de lo que Dios puede hacer en nuestras casas, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad y en nuestro país. Muchos solo quieren seguir un patrón. Dios no quiere que copiemos a otros. Él quiere que seamos originales al Espíritu Santo. Si seguimos a Jesús, siempre seremos originales. Aleluya. Gracias, Señor. Efesios 5:1. Sed pues, como dice, sed pues, ¿a quién tenemos que imitar? Sed pues imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Verdad? Hoy en una leve conversación uno de los pastores, estábamos sacando algo del carro y le ayudé y no sé qué me dijo y luego me dice, ¡ay, la sangre de Cristo! Estamos hablando de pastores. Le dije, Cristo no tiene sangre. ¿Cómo sí? Cristo no tiene sangre. ¿Quién murió y derramó la sangre? Jesús, no Cristo. Jesús es lo humano, Cristo es lo divino. Cristo es Dios, Cristo no tiene sangre. La sangre es Jesús, porque Jesús es lo humano, Cristo es lo divino. Ay, dice, yo no había oído eso. Pero es cierto, no es que no tenga sentido, es que eso es Jesucristo, porque Jesús es lo humano y Cristo es lo divino. ¿Quién murió? ¿Quién fue a la cruz? ¿Quién derramó la sangre? Y Cristo estaba dentro de Jesús. A los 3 días Cristo fue al cuerpo de Jesús, lo divino, y lo sacó de la tumba. Amén. ¿Ya sabían esto? Amén. Estamos aprendiendo. Y le dije a ella, ay, es pastora. Le dije, ¿usted cómo se bautizó? Dice, pues ¿cómo bautizan? ¿Y cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le digo, bueno, los 3 no son nombres, son títulos que le dan a Dios. ¿Quién murió por usted? Jesús. ¿Quién la salvó? Jesús. Jesús. ¿En qué nombre se tiene que bautizar? Jesús. Amén. Por eso nos tenemos que capacitar en los últimos días. Amén. Ok, ser imitadores de Dios como hijos amados. Cuando Jesús es primero en nuestras vidas, todos vamos a actuar diferente. Cuando Jesús es primero en nuestras vidas, todos vamos a actuar diferente. Hay una gran diferencia de cómo Dios se mueve y cómo el hombre se mueve. El hombre puede reunirse con otros y decidir qué hacer. El mover de Dios es como cuando el viento sopló y fuego cayó. ¿Se acuerdan en Hechos 2:4? Amén. Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento, de la sabiduría. Por eso en los dones espirituales nos dio sabiduría. ¿Qué más nos dio? Ciencia, que es la revelación. ¿Qué más nos dio? Fe. Para que la tierra se llene del conocimiento de Dios. Según Habacuc 2:14. Amén. Para que la tierra se llene del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Amén. Hechos 2:37. Amén. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hermano, el espíritu que vive en ti debe de ser compungido. Nuestro corazón tiene que ser compungido. Nuestro espíritu tiene que tener hambre, pasión, fidelidad. Tenemos que agradar al espíritu que vive dentro de ti en todo. Amén. Lo más importante es
alimentarlo con la palabra de Dios. Tenemos que recordar que el Espíritu Santo es una persona. Amén. El Espíritu Santo es una persona. Si no se alimenta a esa persona que vive dentro de nosotros, no va a crecer. Amén. Si medio se alimenta esa persona que vive dentro de nosotros, el Espíritu Santo, si no se alimenta, nunca se va a desarrollar. Ay, pastor, ore por mí. Ay, mire que tengo esto. Consígame un trabajo, consígame esto, porque no han alimentado el Espíritu Santo. Cuando tú alimentas el Espíritu Santo, trabajo, ven. Dinero, ven. Sanidad, ven. Casa, ven, y quedas libre de deudas. Porque el Espíritu Santo que vive en ti es fuerte, está fuerte. ¿Cómo lo fortaleces? Con la palabra de ciencia, con la palabra de sabiduría y por la fe que tú desarrollas cuando aprendes estos principios de los 9 dones espirituales. Amén. ¿Qué sucede si no alimentamos al Espíritu Santo? Yo dejé de preocuparme por los que no vienen y me preocupo por los que vienen, porque ustedes sí tienen el deseo de alimentar ese espíritu que vive en ustedes. Si 10 o 20 alimentan su espíritu, hermanos, Gedeón escogió miles de gente y Dios le dijo, son muchos, Gedeón. ¿Sí? Y a veces nos preocupamos, fulanito no viene, ¿por qué no viene? Llámale, hey, por 1 o 2 que no vengan, este ministerio no se va a detener, tenemos que seguir. Tenemos que seguir, tenemos que seguir. Si hay sillas vacías, les predicamos a las sillas vacías, pero tenemos que seguir. No podemos detenerlos y darles su biberón. Ándele, venga, mire, me hace falta en el servicio. Mire, ya, ¿qué le pareció mal? Para corregir. Si quieres, hablamos con la persona. No, déjenlos. Déjenlos. Se acabó de estarles dando mamila. Amén. Tetero, tetera. Como le digan en tu país. En mi país le dicen biberón. ¿En Colombia? Tetero y biberón. Se acabó. ¿Cómo? ¿Pepe? ¿Pepe en Honduras? ¿Mateo? Pacha. Se acabó. ¿Saben por qué? Porque Gedeón con 3,000 derrotó cuando él escogió más de 30,000. Dios le dijo, no, Gedeón, con lo que yo quiero hacer, ocupo 3,000 o 300. Lo que Dios quiere hacer en este lugar, lo puede hacer con este grupo que estamos hoy. Amén. Así de que es bonito, ¿verdad? Cuando se llena, pero no todos tienen esa pasión. Todos tienen cosas que hacer. Amén. ¿Saben por qué? Porque su corazón no se les ha compungido. Dice, ustedes están aquí porque su corazón se les compuje. Quieren saciar su apetito, la pasión de agradar no a mí, a Dios. Tú llegas aquí porque tienes una pasión de agradarlo. Llegas aquí porque sabes que esta noche te va a hablar a tu corazón y te va a compungir tu corazón y le vas a decir gracias. Gracias porque saciaste mi apetito. Gracias porque mi pasión por ti crece. Gracias porque mi fidelidad y mi amor hacia ti crece. No importa que no vengas, si yo vine y nomás venimos otro hermano y otra hermana y yo, no importa, porque mi pasión y mi corazón se compungió y hoy me voy llena de ti. Y mañana si hay servicio, regreso lleno para llenarme más. Y si pasado hay servicio, vengo para seguir llenándome más. Y el domingo voy a venir y no importa quién venga, yo voy a venir porque voy a seguir llenándome más, porque he comprendido que con la llanura del Espíritu Santo yo tengo victoria contra el mundo, contra la enfermedad, contra la pobreza y contra todos los dardos del enemigo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Amén. Hechos 2:38. Jesús les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados
Y después de eso, que reciben el don del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros como creyentes nacidos de nuevo, aleluya. ¿Cuántos de nosotros estamos casados? Amén. ¿Ya conocen la personalidad de su esposo o de su esposa? No, todavía falta conocerlos. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros, así como contestaron, yo ya conozco al Espíritu Santo. No, falta conocerlo. ¿Cómo vas a conocer la personalidad de tu esposo o de tu esposa? Metiéndote más a él, escudriñándolo, escudriñándolo. ¿Cómo vas a conocer la personalidad del Espíritu Santo? Escudriñándolo. Escudriñándolo, porque es una persona que vive dentro de ti. Tu esposo o tu esposa es una persona que está a tu lado, pero el Espíritu Santo es una persona que está dentro de ti. Y lo tenemos que estar escudriñando. Amén. Entonces, cuando nosotros escudriñamos y conocemos la personalidad del Espíritu Santo, si tú conoces ya a tu esposo, ¿sabes qué ropa le gusta? ¿Sabes a qué horas come? ¿Sabes cómo lo complaces? Él sabe complacerte comprándote rosas o lo que sea, porque ya se van conociendo su personalidad. Cuando tú conoces la personalidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ¿sabes qué hace? Te empieza a complacer con cosas. Amén. Aleluya. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros? Suceden milagros. Tu vida, de acuerdo a Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para todos aquellos que creen. El verso 17 dice que la vida de nosotros es por fe y para fe. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos la personalidad y conocemos nosotros la personalidad del Espíritu Santo, van a suceder milagros en nuestras vidas. Milagros que nunca viste que sucedieran en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en tu trabajo, en tus finanzas. Pero como conociste la personalidad del Espíritu Santo, dice Jesús, ¿verdad? Si tú habitas en mí y yo habito en ti, todo lo que tú pidas te será hecho. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, Él te hará saber todas las cosas que el Padre y yo hablamos, y te las va a hacer saber a ti. En Juan 14:26, el Espíritu Santo te va a enseñar, te va a hablar todas las cosas. Amén. Te va a hablar todas las cosas. Él te va a poner las palabras adecuadas para que tú le hables a tu esposo, le hables a tu esposa, y tu esposa y tu esposa se van a impactar, van a cambiar de una manera milagrosa. Amén. Porque el Espíritu Santo que está en ti te dio la satisfacción, te dio la revelación. Tú conociste la personalidad del Espíritu Santo. Ahora tú actúas bajo la personalidad del Espíritu Santo y comienzan a suceder milagros. Sin conocer la personalidad del Espíritu Santo, nunca va a suceder un milagro en tu vida. Pero como la estamos conociendo, hoy es la clase número 11, muchos de nosotros ya conocemos la personalidad del Espíritu Santo más de cerca. Prepárate para recibir milagros. Prepara para tener una vida de victoria. Claro que vas a tener un enemigo, pero en la personalidad del Espíritu Santo te dice, ese enemigo está debajo de tus pies. Ese enemigo yo lo vencí. Ese enemigo no se va a poder parar debajo de tus pies, al menos que tú dejes de desconocer mi personalidad. Si tú desconoces mi personalidad, entonces va a salir de tus pies y te va a atacar y te va a hacer creer que yo lo envié para que te atacara. Amén. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, suceden milagros. Amén. Estamos viendo solamente fundamentos básicos, todavía hay mucho más del Espíritu Santo. Estamos aprendiendo los fundamentos básicos. Imagínate cuando alcancemos tú y yo a movernos en el Espíritu Santo, van a suceder cosas mucho más, dice Isaías, extravagantes.
extravagantes. Isaías, si me pones ahí, por favor, a Marianis o Fran, Isaías 8:18, amén. Cuando nosotros conocemos la personalidad del Espíritu Santo, mira lo que dice Isaías 8:18, amén. Aleluya. Cuando nosotros conocemos al Espíritu Santo, vas a ver lo que tú eres para Dios, amén. ¿Qué dice Isaías 8:18? He aquí yo, ¿quién? Dios. He aquí yo, ¿y quién más? Y ustedes, nosotros. He aquí yo y los hijos que me dio Dios. ¿Para qué somos? ¿Para qué somos? Para señales, para milagros y para prodigios. Tú no estás aquí para ser víctima. Tú no estás aquí para tener una vida de derrota. Tú no estás aquí para conformarte, como dicen los religiosos, en una prueba, en una lucha. No, tú estás aquí porque dice Isaías que tú estás juntamente con Dios como un hijo para que tú hagas señales y prodigios aquí en los últimos días. Amén. Aleluya. La última escritura, 1 Corintios 12:4. Ahora bien, ahí en 12, del 8 al 10, leímos los 9 dones espirituales. Y en el verso 4, el apóstol Pablo nos dice, antes de llegar a los 9 dones espirituales, en el verso 4 nos dice, ahora bien, hay diversos dones, ¿sí? Hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Es el mismo. Aquel que vino en Hechos 1:8, aquel que vino en Hechos 2:4, aquel que profetizó Joel 2:28, es el mismo Espíritu, no hay otro. Es el mismo Espíritu. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Désenlo fuerte porque creo que Dios te está preparando para algo grande. Dios te está preparando para algo grande. Cuando digo grande es algo sobrenatural. Desconecta tu mente de lo natural. Yo quiero hacer esto para Dios, pero me cuesta mucho plata. No, no pienses cuánta plata te cuesta. Dile Dios, ok Dios, ¿cómo le hago? Les dije, hoy me habló este pastor que yo les dije que dice que mucho dinero, y me habló hoy, no le iba a contestar, le contestó. Dice, ando en Chicago, quisiera saludarte. Y me agarras el mal día, estoy en una reunión de pastores y no puedo salir. Pero hablamos, si gustas. Quisiera ir a tu iglesia. Hoy tengo servicio. Hoy no, yo vine a predicar una iglesia. Dije, no, está bien, no te preocupes. ¿Cómo va tu iglesia? Gracias a Dios, bien. Bien. ¿Sí? Pero a veces ellos se dicen, yo soy, yo hago, y cuando verdaderamente les dices, y te digo, Dios me dijo, yo te dije que le hablaras a Él para que aprendieras no depender de hombre, tienes que depender de mí. Cuando Dios te manda a hacer algo, no busques cómo le voy a hacer. Él te va a dirigir. Él te va a sustentar. Él te va a dar la provisión. Lo que sí te voy a encargar es que escribas la visión. Escribe la visión de la casa que quieres. Amén. Escribe la visión del trabajo que quieres. Escribe la visión de tu salario anual que tú quieres. Escríbelo sin miedo.
Escríbelo sin miedo, Señor. Esto yo quiero. Esto no se lo enseñes a nadie, guárdalo en su lugar secreto. Y en las mañanas, sácalo. Y si puedes hacer en la visión una oración de confesión, hazla. Hazla. Porque cuando tú haces la oración de visión, vas a visualizar. Cuando tú haces tu visión, le pones escrituras y la oras, comienzas a visualizarla. Amén. Comienzas a visualizar y escóndela otra vez. Que nadie te la lea, que nadie más que tú y Dios. Y la escondes. Cuando esta visión se manifieste, le dices ahora a tu pastor que no creyó en ti, a tu esposo o tu esposa que no creyeron, porque nomás les dijiste, Dios va a hacer grandes cosas conmigo. Cuando se manifieste, le dices, mira, hace 3 meses Dios me dio esta visión. Yo la escribí, yo hice una oración de confesión, yo hablé, confesé, creí y ahora estamos viviendo en esta casa que yo puse en esa visión. Mira. Así trabaja Dios. Amén. Joel 2, 24, 28. Y también en Joel dice, en el verso de atrás dice, todo lo que la langosta, todo lo que la arruga te robó, te comió, te va a ser regresada. Amén. Ok, concluimos con esto, amén. Ahora sí, los hermanos que van a dar ofrenda, diezmo, semilla, Marianis, ¿estamos fuera? Aleluya. Gloria a Dios.